¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Excelente. ¿Todo Muy bien? bien. Sí, sí. Hoy es el último día de la semana hábil, quedará el sábado y el domingo. Me hubiera gustado despedirme con alguna buena noticia, ¿no? Quizás en su momento durante el día pensé en decir, bueno, voy a traer de nuevo el tema de las Guyanas con Venezuela. La noticia buena tiene que ver con que Maduro y el presidente de Guyana llegaron a un acuerdo para continuar la disputa por vía diplomática, por lo cual la tensión se aflojó bastante y en 3 meses se volverán a reunir en Brasil. Iba a desarrollar por ahí, pero lamentablemente hay que entrar por otro lado y para eso vamos a ingresar a diario22.ar y hablar de algo que también fue noticia durante toda la jornada al día de hoy y tiene que ver con decisiones gubernamentales provinciales. Todas las provincias anunciaron decisiones en la jornada de hoy, gobernadores anunciaron ajustes y el Ministerio del Interior llama a una cumbre de mandatarios. Esa cumbre se va a realizar el día martes, ya voy a entrar en detalles, pero vamos a ingresar a la nota que en este momento es tapa de diario22.com.ar para empezar, ¿no?, de alguna manera a hacer un recorrido por algunos de los casos de las provincias que tomaron decisiones de ajuste. ¿Sí? Vamos a arrancar por la nuestra, por la provincia del Chaco, porque Esdero se expidió, ¿no? Se suspendió dentro de las medidas de ajuste que se tomó en la provincia, se suspendió las recategorizaciones aprobadas hace 3 meses por Capitanich. Esto es algo que lo vamos a ver en muchos casos de los que traje aquí en placas. Traje algunos, no todos, porque si no vamos a terminar posterior a la medianoche, si tengo que hablar de las 23 provincias, ¿no? Esdero anunció el pago de aguinaldo y además también le pidió a la administración pública el máximo esfuerzo. Esto, para mí, esto es personal. Auguro una reducción también del Estado por parte de la gobernación de Leandro Esdero, ¿no?, de algunos sectores, ya que hizo modificaciones en su gabinete y se quitaron secretarías, ministerios o se fusionaron algunos. Yo creo que el pedir máximo esfuerzo viene por ahí, pero lo importante es que dentro de sus anuncios se anunció el pago de los aguinaldos, aunque su principal medida de ajuste es suspender las recategorizaciones y pases a plantas aprobados hace 3 meses para hacer una revisión, más que nada desde el 17 de septiembre a la fecha. Pasamos a la siguiente placa, al siguiente gobernador. La provincia de Neuquén, Rolando Figueroa. Atenti a estos, ¿no?, porque derogó el régimen de jubilación de privilegios. Esto es realmente hacer un ajuste al Estado como lo prometía Milei y no lo hizo hasta el momento en su totalidad. Pero esto sí es derogar este régimen de jubilación de privilegios, es un golpe de derecho al Estado. Además, también atento con esto, porque generó una eliminación de alquileres de autos y camionetas para funcionarios. Millones de pesos se iban en Neuquén por este ítem, por el alquiler de autos y camionetas para funcionarios, sea para tareas oficiales, y también investigan si eran para otras cuestiones. Y después también, es lo que les decía recién, la revisión de pases a plantas y la reducción de cargos políticos funcionarios dentro del Estado neuquinos son algunos de los ajustes que anunció la provincia de Neuquén. Pasemos a el siguiente ejemplo. Este es el que más ruido hizo el día de hoy. El gobernador Claudio Poggi, gobernador de San Luis, anunció un déficit de 125.000 millones de pesos en la provincia. El verdadero no hay plata. ¿Y qué hizo? Anunció que los sueldos de diciembre y de enero se van a pagar en 2 cuotas. Y no habló de aguinaldos. Sueldos de diciembre y de enero se pagan en 2 cuotas. Y además esta decisión pidió hacerla extensiva a los demás poderes del Estado, el judicial y al legislativo. Desde el Ejecutivo anunciaron en San Luis un pago de sueldos en diciembre y enero en 2 cuotas.
Era chico, tenía 11 años. Voy a ir hacia ustedes, compañeros, hacia ustedes, Miguel y Liliana. ¿Esto recuerdan que haya sucedido en el 2001, por ejemplo? Yo es la primera vez que lo escucho, en lo personal, ¿no? Porque era muy chiquito en esa época. Lo que pasa en el 2001 también estaban los bonos. Yo me acuerdo que cobrábamos la mitad del sueldo en pesos y la otra mitad en bonos. Y que nadie quería los quebrachos y estaban los LECOP, que eran como los más codiciados, diríamos. Sí. También se implementó un trueque donde usted iba y llevaba, por ejemplo, 1 kilo de lechuga y cambiaba con otro que tenía, no sé, fideos caseros, por ejemplo. Sí, bueno, los trueques yo me acuerdo, nos enseñaban en las escuelas, hacíamos jornadas de trueque, Sí, pero nosotras las vivimos, diríamos. fue una forma de mostrarnos la realidad cuando era chico, ¿no? Lo que pasa es que uno perdía mucho, Sí. Guido, mucho poder adquisitivo porque, por ejemplo, los quebrachos uno iba y lo cambiaba por pesos y le dan el 50, el 60% del valor, y las LECOP, que era el bono nacional, le dan un porcentaje mayor, pero siempre perdía entre 25 y 30% en ese cambio de quebrachos o LECOP por pesos. Exactamente. Bueno, por el momento tengo el agrado de decirles que nada de los ajustes que estoy anunciando que están en Diario 22 tienen que ver con la creación de bonos. ¿Sí? No llegamos hasta ahí por ahora. Así que volvamos a las placas. Entonces, San Luis, la primer provincia que reconoce no poder pagar sueldos y que lo hará en 2 cuotas, tanto en diciembre como enero. Yo imagino que en diciembre paga la primera cuota de diciembre, en enero la segunda cuota de diciembre, o quizás en días. No explicó la metodología, no se sabe bien cómo lo hará, pero sí que serán en 2 cuotas ambos sueldos. Y además pidió que esto sea también en el judicial y en el legislativo. Pasemos al siguiente gobernador. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Yaldo, otro que hereda la gobernación desde el mismo color político, ¿no? Anunció un plan de reducción del Estado que le permite ahorrarse 219.000 millones de pesos. Esto es una locura de dinero. 219.000 millones de pesos es lo que busca reducir a través de un plan. ¿Cómo lo hará ese plan? Generando una reestructuración del Estado y eliminando hasta por lo menos 40 organismos que pertenezcan o que sean dependientes del Estado. Una reducción total en cuanto a masa salarial y gastos administrativos por parte del Estado tucumano. Son los ajustes que anunció Osvaldo Yaldo. Pasemos a la siguiente placa. Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe, dijo que en materia económica revisará los decretos de nombramientos en cargos públicos, ya que se detectaron 13.000 puestos de empleados más de los que había en el año 2019. En Santa Fe entraron a trabajar al Estado provincial 13.000 personas en 4 años. Y esto es algo que informó que se iba a revisar. Además dictó anuncios en seguridad, educación y producción. El tema de la seguridad recorrió todo el país, ¿no? Con las extremas medidas que metió sobre todo en las cárceles y la lucha y la guerra contra los narcos que tienen a la provincia de Santa Fe, sobre todo a Rosario, muy preocupado hace años. Eso es una de las cuestiones. En temas de educación también planteó planes, redujo o derogó el plan que permitía que alumnos pudieran seguir avanzando de años debiendo materias, o sea que quitó lo que vendría a ser la no repitencia y también sumó algunos planes educativos más, sobre todo con el objetivo de llegar a 190 días de clases. Y en la zona de producción también informó que realizarán anuncios y realizarán planes que tengan que ver con el fortalecimiento a las pymes, a los pequeños y medianos productores. Esto en Santa Fe. Pasemos al siguiente. Guido, perdón, obviamente que la situación de los gobernadores nuevos, entre comillas, que asumieron el 10 de diciembre y que vienen de otro color político, otra ideología política, la situación es mucho más compleja que aquellos gobernadores que tienen una continuidad política, como por ejemplo Osvaldo Yaldo en Tucumán, que viene de Mansur. Por ejemplo, el caso excepcional de Santiago del Estero, que todavía tiene 2 años más el actual gobernador, Zamora, o Corrientes, que tiene 2 años más, Valdés. Son situaciones
totalmente distintas a la situación de Puyaro, a la situación de Leandro Esdero y otros gobernadores. Mire, usted me da pie a contarle algo. Mientras que estaba recién en el camerín preparándome para entrar al aire, se me vino a la cabeza decir, ¿por qué no puso una placa de Gustavo Valdés mostrando lo contrario, no? Porque, a ver, Gustavo Valdés es el único gobernador que anunció un bono extraordinario con un precio de 150.000 pesos para los empleados. Lo pagará en 2 cuotas, sí, pero es un bono extraordinario y que, al mismo caso que Santiago del Estero, todavía le queda 2 años de mandato porque ellos votan al revés del resto del país. Y Gustavo Valdés es uno de los gobernadores que todavía no anunció ningún tipo de ajuste y que además también viene con su mandato actual presidido de su propio mandato al convertirse en el primer gobernador de Corrientes en ser reelecto. Pero bueno, volvamos al tema placas, porque aquí va a venir el caso de un reelecto, que es el de Jalil, en la provincia de La Rioja, y esto es interesante leer. Raúl Jalil se va a ajustar respecto a lo que hizo en su primer mandato, ¿sí? Fue reelecto. Va a hacer o prometió o anunció una reducción de la planta política del Poder Ejecutivo en un 20%. Pero además avanzó en algo que la propia oposición venía trabando hace años y que tenía que ver con la modificación de la Constitución provincial, y se eliminaron las reelecciones indefinidas a nivel provinciales de intendentes y legisladores, ¿sí? Así que ya no podrá haber una reelección indefinida. Esto tiene que ver ya con una modificación en cuanto a lo político, no tanto a lo económico. Lo económico sí se ajusta a este 20% de reducción de la planta política del Poder Ejecutivo, pases a plantas y demás, que tiene que ver con la provincia de La Rioja, de un gobernador que fue reelecto. Lo que me parece raro ahí, Guido, Sí. perdona, es cómo los gobernadores que fueron reelectos no lo pudieron hacer antes y lo hacen ahora. Pasa que Hay ahora una bajada de línea. se tienen que ajustar al ajuste nacional. Y sí. Viene por ahí la mano, ¿no? Todavía no saben qué va a pasar con la coparticipación. No hay otra Y explicación. ya se les anunció que le iban a cortar las transferencias discrecionales. Claro. Entonces, ese 20% que tiene que reajustar La Rioja, por ejemplo, quizás lo cubría con esas transferencias discrecionales o con asegurándose su coparticipación, algo que la coparticipación todavía no está definida, ni tampoco anunció nada el gobierno nacional qué es lo que hará. Sí ya anunció que reducirá al mínimo las transferencias discrecionales. Vamos a las últimas placas, porque ya nos metemos un poquito más en lo que tiene que ver con el sur. Claudio Vidal, también hombre nuevo, gobernador de Santa Cruz, va a vender directamente bienes del Estado. Autos, camionetas, va a vender una residencia oficial y va a hacer una quita de 1.800 celulares a funcionarios. Estamos hablando de una ganancia que se estima podría llegar a los 200.000 millones de pesos en reducciones, y prometió poner esas ganancias dentro del presupuesto de educación. Confirmó que la provincia tiene falta de fondos y que además va a eliminar las unidades retributivas de funcionarios y de cargos políticos que recibían además de su dieta, además de su sueldo. Estas son las medidas del del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que claramente da un golpe de timón completo a la política que se venía realizando en esta provincia que es oriunda la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que hasta hace poco era gobernada por Alicia Kirchner. Así que estas son algunos de los gobernadores. Entra también Santiago del Estero, que recién hablábamos, que decretó por 6 meses lo que tiene que ver con la emergencia económica. Y todo esto que surgió el día de hoy generó u obligó a una reacción al Ministerio del Interior a través del ministro Guillermo Francos, que decidió lo siguiente: convocar a una cumbre de gobernadores. Las 23 provincias más el jefe de gobierno porteño estarán presentes. No está confirmada la presencia de Javier Milei.
se espera que sea el presidente de la Nación quien encabece esta reunión cumbre de gobernadores de todo el país, y será el día martes 19 de diciembre aparentemente. Todo esto en reacción a lo anunciado por cada uno de los gobernadores. La nota completa, los detalles con algunos de los otros gobernadores en diario22.ar, como por ejemplo el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que dijo no hay plata, y otros más, o el de Ollayorda en Córdoba también, que también anunciaron medidas. Todo en diario22.ar, y aquí trajimos algunos de los casos de esta realidad que vive la Argentina, el ajuste provincial a través del ajuste nacional. Exactamente, perfecto, Guido. Bueno, hay una necesidad recíproca, ahí es la necesidad de los gobernadores de recibir fondos nacionales y la necesidad del gobierno nacional de contar apoyo en el Congreso de la Nación. Y sabemos que ahí es importante la bajada de línea de los gobernadores para que sus legisladores, en realidad los legisladores del pueblo, pero en este caso una bajada de línea de los gobernadores va a ser clave e importante para la aprobación del paquete de leyes que va a enviar el presidente. Así que dentro de esa necesidad recíproca seguramente van a haber beneficios de ambos lados. Exactamente, esperemos. De esa manera. Y antes de irme puedo nombrar también en diario22.ar, ya está la nota donde el gobierno nacional anunció el pago de 8.900 millones de pesos que tiene que ver en subsidios de colectivos y que los giró a las provincias para que se pueda establecer o se pueda restablecer en algunos lugares el servicio, teniendo en cuenta lo que anunciábamos el día de ayer, por ejemplo, de ese paro que se realizó desde las 21:30 en la provincia del Chaco, y para garantizar el pago de sueldos y haberes de diciembre, y por qué no también pensar en el aguinaldo de los empleados del transporte público. Esa nota también la encuentran en www.diario22.ar.